Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. En nuestra meditación de cada día, queridos amigos, nos concentramos, pedimos, rezamos, oramos para que el Señor toque lo esencial y toque lo fundamental de nuestro vivir cristiano, que es el compromiso en la construcción del reino de Dios. El corazón de Jesús, que está con las llagas heridas, con las llagas abiertas, con el corazón de un Dios que nos ama dentro de su misericordia, nos ayuda también a cada uno de nosotros a ofrecer nuestros propios sufrimientos, nuestras propias dificultades en favor de nuestros hermanos, los enfermos, los que necesitan, los encarcelados y principalmente todos aquellos que de cierta manera se han desviado también del camino del Señor. Nos predisponemos para iniciar nuestra oración y pedir esta gracia en la gran misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Queridos hermanos, la meditación para el día de hoy: Señor, a pesar de que tu corazón ya no latía, tu madre sabía que volverías. Ella con gran dolor te aguardaba en oración. Ella esperaba destrozada y angustiada. Ella confiaba en tu palabra, Señor de la esperanza, Señor de la verdad que enseñas a tu iglesia a pesar de su tibieza. Que tu palabra no pasará, que todo se cumplirá. Por eso aquella dulce muchacha de Nazaret, la joven madre de Belén, la dolorosa del Calvario, nos mostraría que con amor y fe te volveríamos a ver. Es por eso que a ella te presentaste, para consolarla y alegrarla, pues el Santo, su Hijo amado, había resucitado. ¿Cuál no fue el gozo de aquella Santa Madre, alegrándonos con María? Pues Jesús está vivo en cuerpo y alma. Vivo hace 2000 años y vivo hoy. No prediquemos a un Cristo muerto, ya que el Señor ha resucitado. Gloria de Dios. Y este Señor está a nuestro lado, porque la santa palabra cumpliéndose está. Él nos dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Hagamos entonces, queridos hermanos, lo que nos ordena nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Estas son las señales que les acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Cristo está vivo, y hoy Cristo nos envía a nosotros, porque somos los cristianos, es decir, los otros Cristos. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén.
desde el santo sagrario domoras, me bendices doquiera me voy, y me dices, yo soy quien adoras, nada temas, contigo yo estoy. Y me dices, yo soy quien adoras, nada temas, contigo yo estoy. Yo te busco, Jesús, y te llamo. Yo no quiero volver a pecar. No me dejes, Señor, yo te amo. No permitas que vuelva a olvidar. No me dejes, Señor, yo te amo. No permitas que vuelva a olvidar. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús. Tú eres siempre mi dicha y encanto. Tú eres siempre mi paz y mi luz. Tú eres siempre mi dicha y encanto. Tú eres siempre mi paz y mi luz. La florecilla para el día de hoy, queridos hermanos, que testimoniemos a nuestros hermanos que Jesús está vivo, cumpliendo sus mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Grande es tu gloria y tu inmenso esplendor. Ver tu cielo divino, obra de tus manos, para mi Señor. Sin entenderlo, sin merecerlo, de mi Dios, mi sed has saciado, mi fuente de vida es tu sagrado corazón, mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Corazón generoso es el tuyo, Señor. Sin entenderlo, sin merecerlo, me amaste, mi Dios. Mi sed has saciado, mi fuente de vida es tu sagrado corazón, mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón de Jesús.
Queridos hermanos, estamos concluyendo nuestro momento de oración que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos plenamente esta devoción dentro de la Iglesia, siempre tan rezada, tan pedida. Así también nosotros hoy, de lo más profundo del corazón, confiando en su misericordia, rezamos por nuestras familias, por nuestros enfermos, agradecemos su gran misericordia y por eso, pidiendo su bendición, les dejo esa protección que solamente el Señor nos regala por medio de su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que